Abimael Bolaños López, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues el día de hoy hablaremos sobre teoría política contemporánea. Iniciaremos hablando sobre la teoría y conceptualizaciones. Diversas acepciones de la palabra teoría, elementos que configuran la teoría en la ciencia, la definición de política, teoría política, ciencia y ciencia política. Iniciando, la palabra teoría desde el punto de vista etimológico deriva del griego observar y tiene como raíz theos, divinidad, Dios, por lo cual su significado se encuentra intrínsecamente vinculado con algo divino, superior, ideal, no cuestionable, digno de ser venerado y hasta temido. Tal vez por eso existe tanto respeto hacia las teorías en general y tanto miedo a enfrentarlas o criticarlas. Las definiciones. La verdad como correspondencia y relación, como revelación, como conformidad a una regla, como coherencia, como utilidad. Según Abagnano, la primera ha sido la más difundida, seguida de la segunda, e incluso es posible encontrarla más de una en un mismo filósofo, pues son irreductibles, mas no excluyentes. La verdad como correspondencia y relación del pensamiento con las cosas. Implícitamente está presente en la filosofía, presocrática, de tal modo determinado y explícito a través de Platón. Verdadero, señala el filósofo, es el discurso que dice las cosas como son. Falso, el que dice como no lo son. En esta misma dirección comprensiva aparece en la metafísica Aristóteles. Negar lo que es y afirmar lo que no es lo falso, en tanto que afirmar lo que es y negar lo que no es lo verdadero. Al mismo tiempo, el Estagirita revela dos teoremas en su concepción de verdad. El primero, que la verdad está en el pensamiento o en el lenguaje y no en la cosa o el ser. El segundo, que la medida de la verdad es el ser o la cosa y no el pensamiento o el discurso. La verdad como revelación. La segunda comprensión se expresa en dos direcciones. Uno, como revelación inmediata al hombre en las sensaciones, la intuición, el fin como fenómeno dado, empirista, y el dos, como revelación de conocimiento excepcional de esencias de las cosas. Su ser o su mismo principio es la forma metafísica teológica. La verdad como conformidad a una regla. La tercera intención de la verdad como conformidad está presente en Platón, quien consideraba verdadero todo lo que concordaba con el concepto. Por lo que, para San Agustín, también existe una ley en torno a la cual se puede juzgar todas las cosas de conformidad con ella. En la filosofía kantiana se continúa esta línea de pensamiento, pero la conformidad respecto a la ley se reduce solo al momento formal de la verdad, es decir, del pensamiento en general en conformidad con las leyes generales necesarias del entendimiento. Los neokantianos, por su lado, particularmente la escuela de Baden,
exageran la tesis de Kant, pues la conformidad a la regla como criterio formal de la verdad se hace extensivo hasta determinarse como su única definición. La verdad como coherencia. La cuarta comprensión de la verdad como coherencia es asumida y desarrollada por el movimiento idealista inglés de la segunda mitad del siglo XIX, así como en los Estados Unidos. Sencillamente, es una apariencia y realidad. En 1893, Bradley, al criticar el mundo de la experiencia humana, niega lo contradictorio, en tanto irreal. Pues la verdad o realidad es coherencia perfecta. Continuamos con el devenir de la verdad, vicisitudes históricas. El devenir histórico de la verdad ha estado permeado de vicisitudes, acercamientos, distorsiones, etc. Pero ha recorrido un camino que no se puede desechar en su eterna búsqueda. Pues por supuesto, no es posible estar de acuerdo con algunos posmodernos que han hecho de la verdad y su búsqueda una quimera de la razón. Marx y la conceptualización de verdad. En su concepción, la teoría de verdad adquiere terrenalidad sustantiva si se funda en la praxis como su criterio valorativo, entendida la praxis como esencial, relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto, donde lo ideal y lo material se convierten recíprocamente. Esto es atendiendo a Pupo. Ajá. Okay. Pero entonces, ¿qué es la teoría? Se podría explicar la teoría como una condición hipotética de cumplimiento de reglas y normas de un modo ideal, pero que en la práctica no es así. Parece que tiene mucha relación con la idea de hipótesis en cuanto esta es una serie de proposiciones posibles que deben de ser verificadas para ser verdaderas, esto es atendiendo a Heidegger. Por tanto, continuamos entonces con los elementos de que configuran las teorías. Primero que nada, tenemos, a ver, aquí está. Está el concepto que es expresado mediante palabras y tiene entendimiento. Ajá. Está la definición que es contenido y límite de un concepto y expone claridad y exactitud. Está el problema que es un planteamiento de una situación y requiere de una solución. La hipótesis que es la suposición de algo posible o imposible. Las abstracciones que es el proceso por el cual contiene los elementos universales y elementales individuales. Las reflexiones, el proceso de medir o de considerar algo. Las explicaciones, que son las declaraciones, exposiciones de cualquier materia, doctrina o texto, los postulados, que son proposiciones cuya verdad se admite sin pruebas, los métodos, que es un procedimiento que se sigue para dar a conocer algo, y las leyes, que se tratan de reglas y normas. Ajá. Ok. Entonces, para comprender el significado de la palabra política, es útil recurrir a una definición de Aristóteles, quien afirmaba que el hombre es un animal político, un zoon politikon en griego. Por otra parte, en términos, el término político viene de polis, que significa ciudad, lugar o donde las personas conviven y expresan sus intereses e ideas. Así, originalmente la política hacía referencia a los asuntos que interesaban a los ciudadanos, con la definición aristotélica y con la idea de que hay temas que afectan a todos y hay unas coordenadas para
adentrarnos en la orientación que tiene el concepto de política. Por tanto, la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Los autores como Jean-Jacques Rousseau definían en 1762 a la política como la actividad que tienen por objeto regular y coordinar la vida social por medio de una función de orden, defensa y justicia para mantener la superación y la cohesión de un grupo social determinado. Por tanto, la política es también una actividad humana realizada en un entorno social que tiene como base legitimadora su función de ordenamiento en búsqueda del bien común. Ojo, del bien común. La teoría política. ¿Qué es la teoría política? Al desarrollo de un cuerpo conceptual coherente en torno a los fenómenos políticos cuya elaboración y exposición puede guardar sistematicidad. En la actualidad, la teoría política contribuye a la enseñanza de la ciencia política con investigaciones en áreas temáticas como la democracia, la ciudadanía, las nuevas formas de participar y de hacer política, los estudios comparados de ideologías. La teoría política trata diversos temas como son la determinación de la naturaleza del Estado, estudio de su organización y funcionamiento, determinación de sus fines y función social, así como la propia justicia para su existencia. El papel de la teoría en la ciencia, pues esto se refiere a que las teorías científicas pueden ser verificadas por sus consecuencias prácticas. El hombre de ciencia es responsable en su propia esfera de lo que dice. Lo podemos juzgar por sus obras y distinguirlo así de los falsos profetas. Uno de los pocos pensadores que han sabido valorar este aspecto de la ciencia es el filósofo cristiano McMurray. La ciencia misma emplea en sus propios campos específicos de investigación un método de esa comprensión que restaura la rota integración de la teoría práctica. El conocimiento científico. La naturaleza del conocimiento científico es un intento de comprensión del mundo, es un conocimiento puramente temporal, es un criterio de validez, es un consenso en la comunidad científica sobre su operatividad. Ajá. La ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática, obtenidos a partir de la observación, experimentación y razonamiento dentro de áreas específicas. Es por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan las hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. La ciencia se encuentra regida por determinados métodos que comprenden una serie de normas y pasos. Gracias a un riguroso y estricto uso de estos métodos son válidos los razonamientos que se desprenden de los procesos de investigación, dando rigor científico a las conclusiones obtenidas. La ciencia política es una disciplina que dentro del marco de las ciencias sociales pretende a través del método científico trascender de la opinión y la descripción de los hechos políticos al conocimiento sistemático. Es rigurosa, explicativa y potencialmente aplicativa, por lo que se considera una ciencia social que desarrolla su campo de estudio tanto en la teoría como en la práctica a partir de la descripción y análisis de sistemas y comportamientos políticos individuales de la sociedad y del Estado, y sus niveles de teorización son el descriptivo, el explicativo y el interpretativo. Es una ciencia en la medida que describe, interpreta y critica el fenómeno político estatal, gobierno y lo político, la política y el poder para lo que utilizan un método determinado.